Ahora vamos a conversar acerca del proyecto de investigación y el trabajo de grado. Fíjense que el proyecto de investigación es un documento que expresa de forma clara lo que se va a hacer a lo largo de la investigación. Se especifica tiempo y etapas de la realización del estudio y debe redactarse en futuro y responder a las siguientes preguntas: el qué, acerca de qué, cuándo, por qué, para qué, cómo, dónde, con qué, entre otras interrogantes. Y se presenta durante el desarrollo de la unidad curricular Investigación Aplicada. En cuanto al trabajo de grado, es una modalidad de presentación escrita de los resultados y o hallazgos de la investigación, y el propósito es describir la realidad de investigación, presentar la perspectiva teórica que lo sustenta, la metodología seguida y las consideraciones finales. Atendiendo a ello, se visibilizan en el cuadro que está en esta lámina los aspectos básicos para la presentación del trabajo de grado. Cabe resaltar que al desarrollar cada uno de los aspectos se deben incorporar las páginas preliminares y posteriores requeridas para cada tipo de estudio, considerando lo relacionado con los aspectos técnicos requeridos de acuerdo con el informe asumido. Los trabajos de grado buscan ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de problemas disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales, y además dotar a la persona de los instrumentos básicos que la habilitan como investigador en un área específica de las ciencias, de las artes o de las tecnologías que le permitan profundizar teórica y conceptualmente en un campo del saber. La estructura que se presenta en el cuadro hace énfasis en la demostración de tales competencias. Si bien solo constituye un marco de referencia no rígido en la elaboración del trabajo de grado, este puede ser modificado o adaptado de acuerdo con la temática seleccionada. Comprende los elementos básicos que deben ser organizados en capítulos o momentos según el enfoque asumido, sea cuantitativo o cualitativo, respectivamente. En el primer recuadro tenemos lo que es el proyecto de trabajo de grado, el cual se entrega en la asignatura Investigación Aplicada. Este debe tener la siguiente estructura. Tiene una portada interna, un resumen y una introducción. Tiene 3 capítulos, que es lo que conforman los proyectos. Y en el capítulo 1, perspectivas de la realidad, en donde se va a hacer una caracterización de la realidad. Se define el objetivo general y los objetivos específicos y se elabora la justificación de la investigación. En el segundo capítulo es la perspectiva teórica, es el basamento teórico y donde se colocan los temas y subtemas. El capítulo 3 es la metodología, en donde se indica el método de la investigación, los procedimientos de la investigación y el cronograma de actividades. Además, debe tener las páginas posteriores, por eso es importante que revisen el manual de trabajo de grado de la UBA y las referencias. En cuanto al trabajo de grado, en esta lámina se muestra entonces que tiene una portada interna, una carta de aceptación del tutor, un epígrafe que es optativo, la dedicatoria también que es optativa. Debe tener un índice general, las listas de cuadros, las listas de gráficos, el resumen. Tener una introducción y se entra con el capítulo 1, perspectivas de la realidad, indicando la caracterización de la realidad, los objetivos, tanto el general como los específicos, y la justificación. En el segundo, la perspectiva teórica. El tercero, la metodología. En el cuarto, las consideraciones finales, resultados, aportes y la propuesta, si la hay. Y después vienen las páginas posteriores. Por eso se les recomienda también revisar el manual de trabajos de grado de la UBA. Como vimos anteriormente, el documento está estructurado en 3 partes: las páginas preliminares, el cuerpo del trabajo y las páginas posteriores. Es importante que revisen el manual de la UBA, en donde aparecen los ejemplos de cada uno de estos aspectos. Entonces, las páginas preliminares. Las páginas preliminares son las portadas, la carátula, la portada interna, la carta de aprobación del tutor o tutora,
la dedicatoria, que es opcional, el agradecimiento, que es opcional, el epígrafe también es opcional, el índice general, listas de cuadros, si tienen cuadros en el trabajo, listas de gráficos, si tienen gráficos, y el resumen. En cuanto a la portada o carátula, esta debe contener el nombre completo de la universidad, el vicerrectorado académico y el decanato, así como la localidad. Igualmente debe llevar el título tentativo del trabajo de investigación, así como la indicación que establece pues si es proyecto o es trabajo de grado, seguido del grado académico al cual se opta, nombre del autor y del tutor, y por último la fecha de presentación en la versión preliminar o aprobación en la versión definitiva. En cuanto al índice general, este se presenta a continuación de las páginas anteriores y consiste en una relación de los índices complementarios, los títulos, subtítulos y secciones principales de cada uno de los capítulos del proyecto del trabajo de grado, las referencias y los títulos de los anexos, el índice de cuadros o gráficos. Las listas de estos consisten también en una relación pues, del número consecutivo del título y la página de ubicación respectiva, y se incluyen cuando el trabajo lo amerita. El resumen. El resumen es una exposición corta, clara y precisa de la realidad de investigación. Debe contener breve descripción, propósito u objetivo general, los principales autores de fundamento, el método a seguir o el seguido y el procedimiento, especificando en cada fase las fuentes, las técnicas de recolección y análisis de la información. Hasta aquí, si es proyecto. Principales hallazgos y las principales características de las propuestas, si la hay, o producción teórica, en caso de que sea una tesis doctoral. En estos casos, se debe destacar el aporte original, producto de la investigación. No tiene que exceder de una página a 300 palabras, la cual debe estar escrita en un solo espacio, en un solo párrafo, empleando letra Arial 12, y va precedido del nombre completo de la universidad, el título del trabajo de grado, el nombre del autor, el tutor, el año de presentación. Y al final se escriben las principales palabras clave que se identifican dentro del trabajo. En cuanto al cuerpo del trabajo, parte de una introducción, la cual es una breve síntesis de la investigación realizada. Debe contener un resumen de la realidad investigada, donde se incluya la descripción, propósitos u objetivos de la investigación, las principales perspectivas teóricas o autores fundamentales, el método, así como la estructura, que son los capítulos del trabajo. Además, debe responder al qué, cómo y para qué de la investigación. No debe tener una extensión mayor de 2 páginas. El capítulo 1, perspectiva de la realidad. En el enfoque cuantitativo, lo primero que hay que hacer es ordenar y sistematizar las inquietudes acerca de la realidad observada, ubicarla en un área determinada de investigación y seleccionar el contexto particular a estudiar. Hay que caracterizar la realidad, ubicarla en tiempo y espacio partiendo de lo general a lo particular, basándose en referencias teóricas y datos empíricos que sustenten su existencia. Estos datos obtenidos de estudios realizados en otras investigaciones o por estudios exploratorios efectuados por el propio investigador. También este capítulo se presentan los objetivos de la investigación y estos objetivos orientan las líneas de acción que se han de seguir en el despliegue de la investigación planteada, al precisar lo que se ha de estudiar en la realidad de investigación y se refieren a lo que se pretende con la investigación. Esto se divide en el objetivo general y objetivos específicos. En el enfoque cualitativo sería el propósito general y los propósitos específicos.
En cuanto a la justificación, este aspecto debe ser redactado considerando los elementos positivos que se pretende alcanzar mediante la atención a la realidad investigada, señalándose quienes, directa o indirectamente, resulten beneficiados, especificando a su vez en qué consiste ese beneficio. Igualmente se debe responder a las siguientes interrogantes: ¿qué soluciona esta investigación? ¿Quiénes y de qué manera se benefician? ¿Cuál es la relevancia social y científica del tema? ¿Cuáles son los aportes teóricos y prácticos? ¿Qué es lo innovador del estudio y en qué avanza con respecto a los antecedentes? ¿Y cuál es el aporte de la línea de investigación en la cual se inserta la realidad estudiada? El capítulo 2, que es la perspectiva teórica. Una vez que se ha caracterizado la realidad de investigación, el siguiente paso consiste en sustentarla debidamente mediante la exposición y análisis de los temas y subtemas, destacando los antecedentes, teorías, enfoques y conceptos, así como los fundamentos legales que se consideren válidos para dar respuesta a los objetivos. Los antecedentes deben ser presentados con los elementos correspondientes: autor, año, objetivo, propósito, metodología, resultados y relación con la investigación que se reporta, con la mayor actualización disponible. Las teorías pueden integrarse en el desarrollo del tema o presentarse como subtemas. El capítulo 3 es la metodología, que se refiere al plan básico que se sigue al realizar la investigación. Describe el marco procedimental para acercarse a la realidad de investigación. Además, las fuentes de información, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y para su análisis, así como el procedimiento. Es decir, hay que indicar las fases necesarias para la consecución de los objetivos y el cronograma. Hay que describir todos los elementos o descartar alguno de los mismos. Va a depender de qué, del esquema que se utilice para la elaboración del proyecto o del trabajo de grado. En cuanto al método de investigación, según la forma de recolectar la información, la fuente puede ser de campo o documental. En cuanto al procedimiento de la investigación, en este aspecto se describe y explica cada etapa o fase del procedimiento a seguir o seguido para ejecutar la investigación, señalando en cada caso la fuente de información, las técnicas e instrumentos, así como el producto de cada fase. En aquellos trabajos cuya fuente de información es documental, entonces se pueden considerar dos fases: la fase de revisión bibliográfica y la fase de análisis. Y después tenemos el capítulo 4, que son las consideraciones finales. En este capítulo está destinado a presentar los resultados y aportes, así como la propuesta, si la hay. Toda descripción y análisis de resultados debe hacerse a la luz de los referentes teóricos del estudio, permitiendo encontrar una significación más completa y amplia de la información empírica recabada. Toda investigación conduce a un conjunto de resultados que de por sí estos puedan dar pie a una serie de aportes. En este sentido, se debe destacar lo más relevante y original. La propuesta, si la hay, corresponde a una alternativa de solución a la realidad investigada en forma de programa, sistema, plan, lineamientos u otro. Su estructura es flexible, pero puede presentar, entre otros, los siguientes aspectos: lo que es la presentación, los objetivos, la fundamentación, los elementos estructurales, la aplicación y logros. Además, se deben tener las referencias. En las referencias se van a colocar todas las fuentes utilizadas en el desarrollo del trabajo, así como también se colocan los anexos. En cuanto si se aplica a un cuestionario, entonces se anexa el cuestionario, la validación de los instrumentos y todos aquellos materiales que se han utilizado para la elaboración del trabajo. Actividad instruccional como trabajo de grado. En el artículo 40 del Manual de Trabajos de Grado de la UBA indica que el vertiginoso avance del conocimiento de las técnicas y las tecnologías en la actual sociedad del conocimiento demanda estrategias de actualización, ampliación y perfeccionamiento profesional permanente.
sentido en el cual el trabajo de grado puede generarse como resultado de actividades instruccionales basadas en competencias en las cuales se administran conocimientos, técnicas y tecnologías emergentes y propias del perfil profesional asociado a la carrera cursada. Este artículo tiene 3 parágrafos, siendo el primero que la participación en actividades instruccionales de ampliación, actualización u perfeccionamiento como trabajo de grado generará un producto intelectual y artículo académico en el cual el estudiante analice, interprete y evalúe la temática desarrollada en la actividad instruccional, con discurso y estilo genuino según orientaciones institucionales desarrolladas a tal efecto. El parágrafo segundo indica que la actividad instruccional deberá desarrollarse en el contexto de un diseño instruccional debidamente aprobado por el Consejo Universitario, con trabajo académico acompañado por el facilitador, contemplado entre 120 y 200 horas, desarrolladas en modalidad presencial, a distancia y en línea o mixta. Y el último parágrafo, la aprobación de la actividad instruccional como trabajo de grado estará sujeta tanto a la aprobación de todos los módulos de la actividad instruccional como la aprobación del producto intelectual derivado de la experiencia instruccional, prototipos, productos tecnológicos, entre otros, y artículo académico desarrollado siguiendo la normativa aprobada por el Consejo Universitario para tal fin. Entonces, el producto intelectual de los diplomados considerados alternativa instruccional de trabajo de grado es un trabajo académico que conlleva no solamente propósitos ontoepistémicos, sino que fundamentalmente implica la praxis al saber, siendo factible, la solución racional y óptima de situaciones prácticas complejas relacionadas con el proceso de formación profesional integral. El producto intelectual de los referidos programas de diplomado amplía el campo de acción de la Universidad Bicentenaria de Aragua y de sus estudiantes, abriendo posibilidades a través del trabajo intelectual que simultáneamente aporta valor académico y social a través de los procesos holísticos de formación, elevando el nivel intelectual de actividades racionales y sistemáticas, como son el planeamiento, la evaluación, la elaboración de manuales, planes, proyectos o la crítica científica a modo de la aplicación, tales como el proceso de identificación de contexto de estudio, el planeamiento como proceso mediante el cual se diseña y orienta el futuro de una organización, la evaluación como proceso de formulación de juicios sobre un hecho social mediante la comparación del hecho real con un modelo ideal. A todo lo cual se podría agregar otras técnicas de aplicación cada vez más específicas en campos particulares de cada profesión. Para obtener el certificado del diplomado, una vez cumplido toda la carga académica, debe entregar lo que son 2 trabajos. Uno, que es el producto intelectual, un informe técnico, y el segundo es un artículo académico de acuerdo a las especificaciones que indican la universidad. Entonces, el informe técnico es un documento que describe el progreso, el proceso o resultados de una investigación científica o técnica, o el estado de un problema de investigación científica o técnica. También puede incluir recomendaciones y conclusiones de la investigación. Las características del informe técnico es que se debe realizar un lenguaje objetivo, claro y comprensible, de manera directa, evitando tecnicismos innecesarios que puedan dificultar la comprensión del lector. La información se debe presentar de una manera organizada y sistemática, utilizando datos concretos y verificables. Se deben utilizar gráficos, tablas y otros recursos visuales para ilustrar los datos y facilitar así la comprensión de la información. Los informes técnicos suelen estar enfocados en resolver problemas o tomar decisiones en el ámbito empresarial. Y el informe debe ser útil y práctico para el lector, proporcionando información que pueda ser utilizada
para tomar decisiones o resolver problemas. Artículos académicos. Se llaman artículos académicos o científicos a aquellos documentos que pretenden exponer de manera sintética los resultados de una investigación, los cuales corresponden a un campo del conocimiento específico y están dirigidos a una comunidad científica en particular. El objetivo del artículo es sintetizar y difundir en el ámbito académico un trabajo de investigación, con la intención de aportar un nuevo conocimiento al acervo científico, que refresque las ideas que prevalecen y sea un aliciente para la mejor comprensión de los problemas y sus posibles soluciones. Asimismo, la publicación y circulación de la producción académica es una oportunidad para el intercambio y reflexión del conocimiento entre especialistas de un ámbito específico. Las características y criterios del artículo académico tenemos. El contenido del artículo incluye, además de los resultados totales o parciales de una investigación, los lineamientos teóricos, además de las directrices y herramientas particulares de análisis, la tesis o propuesta fundamental del trabajo y las conclusiones. El artículo combina el texto expositivo y argumentativo. Recordemos que el texto expositivo busca dar a conocer una idea a otras personas, mientras que el argumentativo sirve para justificar los elementos que nos han llevado hasta esa idea. El artículo siempre estará escrito en un lenguaje formal, objetivo, propio del campo científico que busca subrayar lo transparente y universal. Además, debe demostrar que el autor cuenta con conocimiento de fondo del tema que ha elegido, con una correcta exploración de hechos y objetivos propuestos. Además, el artículo debe usarse con coherencia entre toda su estructura, es decir, el título, el resumen, la introducción, las conclusiones, entre otros. Ahora bien, ¿cuál es la estructura del artículo? En primer lugar, debe tener un título que deberá expresar de forma breve el objetivo del estudio. Un autor, aquí se colocará el nombre del investigador y si son dos, entonces se colocarán también el nombre del compañero. Se debe realizar un resumen, un párrafo de entre 7 y 15 líneas, que resume la idea central en español y en inglés. Se deben colocar las palabras claves, un aproximado de 3 a 6 palabras, que engloben los alcances del trabajo en español y en inglés. Debe tener una introducción que presenta la problemática o fenómeno objeto de la investigación, junto con los lineamientos teóricos y metodológicos que la orientaron. Asimismo, en la introducción se sintetizan el problema abordado por el estudio y su objetivo general. Esta información contextualiza adecuadamente a los lectores y les facilita comprender los alcances del enfoque adoptado por él o los investigadores, desde los cuales se valorará la importancia y pertinencia de sus hallazgos. De tener un marco teórico que organiza un apartado de antecedentes en la revisión de la literatura sobre el tema con los principales trabajos realizados sobre ese tema y establece ese marco teórico como conceptos, nociones o ideas sobre el cual se sustenta la investigación. También debe tener materiales y métodos en donde se describe la forma en la que se estudió el problema y aquel o aquellos métodos usados, así como los procedimientos e instrumentos. Debe tener un apartado de resultados, que aquí se especifica toda la información nueva tras la recopilación de datos en que se basa la investigación. La discusión se basa en la interpretación del investigador sobre los resultados antes mencionados. Se llegan a las conclusiones, que se presentan los hallazgos más importantes y las referencias bibliográficas que deben ser colocadas al final e incluye todos los autores mencionados en el texto del artículo. Aprendizaje basado en proyectos. Esta es una metodología de aprendizaje activo en que el estudiante se enfrenta a situaciones de la vida real, planteadas como necesidad, retos, problemas, con el fin de garantizar aprendizajes que culminan en la creación de un producto innovador que sea tangible
y susceptible a ser registrado por el sistema de propiedad intelectual. Al ser por proyecto, conjuga una serie de actividades en las áreas cognitiva, investigativa y comunicativa que permite trascender los diferentes escenarios educativos. De esta manera, se estimula el pensamiento crítico y creativo, la producción innovadora y la actitud emprendedora en el participante. Se desarrolla un trabajo en colaboración y cooperación organizado de manera autónoma. ¿Para qué? Para concretar una idea, satisfacer una necesidad o resolver un problema. En este, los profesores se convierten en tutores guías durante el proceso de formación y los estudiantes son actores que contribuyen a su proceso de aprendizaje mediante su actuación. El plan de acción es una planificación de actividades con mira a lograr un objetivo con base a los recursos disponibles en un tiempo específico. Hay que seleccionar un problema, una situación o idea a desarrollar con la intención de plantear alternativas de solución relacionadas con alguna unidad curricular. Hay que plantear el objetivo a lograr, ya sea cualitativo, y la meta cuantitativa. Hay que plantear actividades en función del logro del objetivo y la meta. Hay que establecer acciones de seguimiento, supervisión y control en el cumplimiento de las actividades, en el logro del objetivo y la meta. Hay que elaborar un cronograma de actividades especificando la fecha de inicio, culminación y el responsable de cada una de las actividades. Aquí se presenta un cuadro con una serie de interrogantes que van a guiar la conformación de ese plan de acción. ¿Y cómo es la estructura del paper del aprendizaje basado en proyectos? Este está constituido por páginas preliminares, la portada, el índice, el resumen. La parte 1 es la introducción o preámbulo, donde se dé a conocer la idea o necesidad generadora que surge de la observación del entorno o de las situaciones susceptibles a mejorar. Se elabora una matriz DOFA, se hace la explicación de la matriz DOFA como una herramienta que puede aportar soluciones innovadoras a la necesidad planteada y se establece lo que ofrecerá pues ese emprendimiento o servicio o detallar la visión del servicio, innovación, creatividad y desarrollo. En la parte 2 se crea una maquetación, prototipos o diseños funcionales del producto o servicio. Se realiza el presupuesto detallado de los materiales, insumos, consumibles, mano de obra, entre otros. Se calculan los costos de producción, incluyendo tanto los costos directos como los indirectos. Se coloca la investigación del mercado para analizar la competencia y determinar la viabilidad de su producto o servicio. Se detalla las implicaciones ambientales del proyecto y buscar soluciones sostenibles. Se hace una evaluación de la rentabilidad del proyecto y tomar decisiones basadas en análisis financiero. Se presenta el presupuesto detallado de materiales, insumos, consumibles, mano de obra, entre otros, y se muestran los cálculos de los costos de producción, incluyendo tanto los costos directos como los indirectos. En la tercera parte, entonces, se presenta un diagrama o esquemas que permitan visualizar la maquetación propuesta para su funcionamiento. Se desarrolla el producto tangible de su emprendimiento o servicio. Hay que realizar una evaluación de las muestras y resultados del funcionamiento del emprendimiento o servicio. Se presenta de manera pertinente la marca del producto o servicio. Se realizan estrategias de publicidad y marketing del producto o servicio. También se realiza un estudio técnico tomando en cuenta el plan de producción y proceso productivo a través de qué o cómo se realizará la comercialización y venta del producto o servicio o producción mínima y máxima posible, plan de venta o ventas B2B y B2C o en ventas con telemarketing, ventas electrónicas. También hay que realizar un análisis del impacto en el mercado estableciendo, de ser posible, la simulación del producto en el mercado, conociendo su costo, capacidad de producción y comercialización.
Luego, para finalizar, se realizan las conclusiones enfocadas a qué? A la maquetación y el estudio del mercado realizado, las recomendaciones desde el punto de vista académico, empresarial, y qué unidades curriculares de la carrera se vincularon para el desarrollo del producto tangible, las referencias y los anexos si se precisa. Líneas de investigación. Una línea de investigación se puede entender como un eje temático macro que posee una identidad conceptual, teórica y metodológica distintiva. Su propósito principal es concentrar esfuerzos, recursos y capacidades intelectuales en áreas prioritarias, permitiendo una acumulación de conocimientos sistemáticos y una mayor visibilidad del trabajo realizado. Dentro de las características más importantes podemos mencionar, en primer lugar, coherencia temática. Todos los proyectos y actividades que se integran en una línea de investigación comparten un objetivo común a largo plazo y se centran en un área de conocimiento específica. Por ejemplo, una línea podría ser innovación y sostenibilidad en cadenas de suministro, bajo la cual se desarrollen múltiples proyectos. En segundo lugar, una visión a largo plazo. Las líneas de investigación no son efímeras, implican una perspectiva de desarrollo sostenido en el tiempo, lo que facilita la profundización en un área de saber y la construcción de un cuerpo de conocimiento robusto. Agrupación de talento. Articula el trabajo de varios investigadores, profesores y estudiantes a nivel de pregrado y posgrado, que comparten intereses y experiencias en la temática de la línea, y esto fomenta la colaboración interdisciplinaria y la creación de comunidades académicas. En cuarto lugar, un marco teórico y metodológico. Las líneas proporcionan un marco de referencia conceptual y una dirección metodológica general para los proyectos que la componen. Si bien los proyectos individuales pueden emplear métodos específicos, la línea define un enfoque epistemológico o una perspectiva de análisis coherente. Y en quinto y último lugar tenemos la producción académica y formación. No solo generan publicaciones científicas y patentes, sino que son el entorno natural para la formación de nuevos investigadores a través de tesis de grado, de maestrías, de doctorados, los cuales contribuyen directamente al desarrollo de la línea. Las líneas de investigación son cruciales para las instituciones universitarias por varias razones. Proporcionan una orientación estratégica porque permiten a la universidad definir sus áreas de fortaleza y especialización, orientando sus recursos financieros, humanos, infraestructura, hacia donde pueden generar mayor impacto y relevancia. Contribuyen a la planificación estratégica de la investigación institucional. También permite una acumulación de conocimientos. Al concentrar los esfuerzos, facilitan una profundización y acumulación de conocimiento, que sería difícil de lograr con proyectos aislados. Esto eleva la calidad y el impacto de la investigación. Hay visibilidad y reputación, porque unas líneas de investigación sólidas y productivas mejoran la reputación y visibilidad de la universidad a nivel nacional e internacional, atrayendo talentos, financiamientos y oportunidades de colaboración. Impactan en la formación de capital humano, son el semillero de las nuevas generaciones de investigadores al proporcionar un entorno estructurado y el acompañamiento de expertos para el desarrollo de proyectos de tesis que se insertan en un marco de conocimiento más amplio. Y para finalizar, vinculación con la sociedad. A menudo las líneas de investigación se configuran en torno a problemas relevantes para la sociedad o la industria, permitiendo que la universidad responda de una manera más efectiva a las necesidades del entorno y transfiera conocimiento útil. Líneas de investigación asociadas a la Escuela de Administración de Empresas. Esta escuela tiene tres grandes líneas temáticas, lo que es la gerencia de talento humano, la transformación digital empresarial y los negocios internacionales.
En cuanto a la gerencia de talento humano, se refiere a las prácticas y las políticas necesarias para manejar los asuntos que tienen que ver con las relaciones personales de la función gerencial. En específico, se trata de reclutar, capacitar, evaluar, remunerar y ofrecer un ambiente seguro con un código de ética y trato justo para los empleados de la organización. En este sentido, el propósito de esta línea de investigación es proporcionar nuevos conocimientos que den soluciones a problemas de interés actual y futuro relacionados con el manejo del talento humano en las organizaciones. En cuanto a la línea de investigación asociada a la transformación digital empresarial, es una innovación que permitirá transformar y adoptar estrategias necesarias a sus trabajadores y a las nuevas posibilidades que ofrece el mercado, haciendo un cambio de dirección en la política de las empresas tradicionales, donde éstas no podrán competir en igualdad de condiciones. Entonces, el propósito de desarrollar esta línea de investigación es crear un enfoque que abarque tecnología, experiencia del cliente, cultura empresarial y objetivos de negocio, y que faciliten de manera eficiente esa transformación en el entorno económico, mejorando la competitividad y ofreciendo un cambio de mentalidad tanto en los directivos y empleados de la organización. Asimismo, la línea debe establecer, en función de las necesidades académicas y del desarrollo institucional y del país. En cuanto a la investigación en negocios internacionales, esta ha cobrado importancia durante los últimos años, donde el ambiente o entorno en los negocios internacionales se constituye en un elemento característico de las investigaciones en el área, diferenciándolo de investigaciones propias de la gestión empresarial. Es una disciplina que busca reconocimiento en el campo de la investigación sin desconocer la interdependencia que tienen otras disciplinas, abarcando la política, la cultura de derecho y fiscal, marketing y estrategia. Líneas de investigación de la Escuela de Contaduría Pública. Esta escuela tiene 3 grandes líneas. La primera es el control fiscal, la segunda línea es la auditoría digital y la tercera, el ecosistema digital contable. La línea de investigación control fiscal es una actividad del Estado de índole esencialmente administrativa, dirigida a la vigilancia de la gestión pública en el manejo de los recursos del Estado, ingresos, gastos y bienes, con el objetivo de garantizar su utilización de acuerdo a las previsiones normativas y a su vez la transparencia de las operaciones que lo involucren. Los profesionales de la contaduría, como garantes de la fe pública, están en la obligación de conocer sus principios de control y aseguramiento, ya que estos también son aprovechados para el sector privado en el ámbito tributario. La segunda línea de investigación, auditoría digital, cumple con un proceso de verificación o validación del cumplimiento de una actividad según lo planeado y las directrices estipuladas en cuanto a las fases de una auditoría digital, las cuales podemos mencionar que la planeación de la auditoría, asignación del equipo auditor, ejecución de la auditoría, preparación del informe, distribución del informe y seguimiento de las acciones. La tercera línea de investigación de ecosistema digital contable hace referencia a las adaptaciones de la empresa y a las redes que se establecen para ofrecer mejores servicios o productos de manera más rápida y fácil a los clientes, donde ellos tengan a la mano la mejor accesibilidad de información y conocimiento en la variedad de estos, para así poder tener una reacción en el aumento de solicitudes de pedidos en los productos, generando una interacción en línea entre empresas, asociados y consumidores, obteniendo un beneficio para todos. Si el ecosistema digital contable está bien diseñado, esto permitirá posicionar la marca, generar relaciones con la audiencia y atraer a potenciales clientes. Líneas de investigación de la Escuela de Comunicación Social. Esta escuela también tiene 3 grandes líneas. La primera es la gestión corporativa publicitaria, la segunda es una comunicación multimedia y transmedia y la tercera, una línea asociada a la tendencia comunicacional.
La línea de investigación asociada de gestión corporativa publicitaria está enfocada en la publicidad y el marketing, ya que juega un papel fundamental enfocado en el eje de la comunicación social, que permite abordar las temáticas creativas, innovadoras y de interés social, que busca llevar a cabo una investigación de proyectos factibles con el fin de mercadear un producto y o servicio. Asimismo, se busca crear el poder del mercado en el camino de aprender y enseñar marketing a fin de que sea más productivo y agradable que nunca. La línea asociada a la comunicación multimedia y transmedia es un espacio que te permitirá expresar de mil maneras las formas de comunicar una idea en formas modernas y actuales. La comunicación audiovisual se basa en la transmisión de mensajes audiovisuales a través de medios tecnológicos que integran imágenes figurativas, esquemáticas o abstractas y elementos sonoros tales como la música, los sonidos, los ruidos y el silencio. Esta línea de investigación se enfoca en las diversas plataformas y canales de comunicación de forma audiovisual. Y por último, la línea de investigación asociada a la tendencia comunicacional, que es una ciencia que ha sido aclamada como una actividad en la que el progreso de la investigación crea conocimiento entre iguales. Este conocimiento se basa en la posibilidad de que toda línea de investigación sea conocida, estudiada y refutada por los científicos, por lo que es necesario tener acceso a las corrientes de investigación, a los estudios mismos y a la metodología utilizada en la investigación. Líneas de investigación de la Escuela de Psicología. Esta escuela también tiene 3 grandes líneas. La primera es la línea de investigación Psicología y Organización, la cual se propone desarrollar proyectos y productos de investigación referidos a la interacción entre los procesos psicológicos y de comportamiento, el aspecto laboral y organizacional, así como la aplicación de los conocimientos obtenidos por la psicología para el desarrollo organizacional, la gestión del talento humano de una organización y abordar las oportunidades de mejora que ésta tenga. Las bases sociales del comportamiento humano constituyen uno de los ejes principales en la comprensión de la psiquis. Es por ello que la línea Psicología y Sociedad cumple un rol muy importante debido a que se ocupa de las interacciones entre los individuos y las comunidades, promoviendo siempre una mejora en la calidad de vida. Entre ellos estudiar los factores psicosociales que influyen en el comportamiento y pensamiento social y permiten desarrollar y fomentar acciones que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y social para solucionar problemas que los aquejan y lograr cambios en esos ambientes y en la estructura social. En cuanto a la línea de investigación Psicología y Salud, esta se propone desarrollar proyectos y productos de investigación referidos ¿a qué? A la interacción entre los procesos psicológicos y de comportamiento con la salud y la enfermedad, así como la aplicación de los conocimientos obtenidos por la psicología a la promoción de la salud y a la prevención y tratamiento de la enfermedad, los problemas relacionados con el cuidado de pacientes en fase terminal y la muerte y las circunstancias interpersonales que se presentan en los profesionales que prestan servicio de salud a la población. Las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas están constituidas por 6 grandes líneas. La primera es el derecho público, donde las áreas o proyectos de investigación están relacionadas con historia y evolución del derecho, el derecho contencioso administrativo, el derecho público, derecho constitucional, derecho agrario, derecho tributario, derecho del trabajo, derecho procesal laboral, bioseguridad laboral, políticas públicas y técnicas legislativas, gestión pública, gerencia jurídica, plataformas digitales en la gestión pública. La segunda línea, enmarcada en el derecho privado, sus áreas de proyecto es la introducción al estudio del derecho, sociología jurídica, derecho de familia, derecho internacional privado, bienes y derechos reales, obligaciones, derechos mercantil, marítimo, aeronáutico y aduanero, derecho y tecnología, arbitraje comercial, derecho financiero y monedas digitales.
En cuanto al derecho civil, tenemos entonces las áreas o proyectos de investigación, la teoría general del proceso, derecho probatorio, derecho civil, derecho procesal civil, derecho registral y notarial, medios alternativos de solución de conflictos, medios de pruebas telemáticos, derechos intelectuales, argumentación oral telemática, derecho y discapacidad. La cuarta línea de investigación se relaciona con el derecho penal, siendo sus áreas o proyectos de investigación la criminalística, criminología, política criminal, violencia de género, responsabilidad penal del adolescente, delitos contra las personas, delitos sexuales, delitos informáticos, delitos ambientales, delitos militares, delitos de manipulación genética, delitos de tráfico de drogas. La quinta línea relacionada con los derechos humanos. Las áreas o proyectos de investigación están enmarcadas en derechos humanos en migrantes y refugiados, derechos de los pueblos, derechos humanos en personas con discapacidad, derechos humanos de las mujeres y niñas, igualdad y justicia de género, seguridad humana, derecho y justicia social, derecho a la ciudad y los espacios públicos. Y la sexta línea, que está enmarcada en el derecho internacional, se refiere al derecho internacional público, derecho internacional privado, derecho internacional constitucional, derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho internacional penal y derecho internacional comercial.